Gaspar de Francia, de Carlos Antonio López y de Francisco Solano López había construido un Paraguay próspero, un Paraguay desarrollado. Y en ese marco, entonces, lo van a destruir. ¿Para qué? Para construir un país dependiente. Para construir un país dependiente de Inglaterra, claro. Los ingleses nos habían intentado de colonizar, ustedes recuerdan, en 1806, 1807, invasiones aquí cerquita, ¿no? Ensenada de Barragán y Quilmes, tal cual. Nos invaden. En 1806, bueno, se instalan, bueno, los expulsamos, pero se van acá cerquita, se van a Montevideo y esperan refuerzos. Entonces vuelven con un ejército muchísimo más poderoso. 12.000 tipos más o menos son. Un ejército muy grande, el más poderoso, de los más poderosos, sino el más poderoso del mundo. Y lo volvemos a expulsar. Entonces Gran Bretaña va a empezar a diseñar otra, porque esos barcos venían con militares, pero también venían con familias, porque querían establecer una colonia. Colonizarlos directamente. Entonces Inglaterra, a partir de esa expulsión, va a empezar a diseñar otra estrategia. Porque van a decir, claro, nosotros, en lugar de dominarlos directamente por la fuerza a estos pueblos de Sudamérica, vamos a intentar dominarlos de otra forma, que va a ser una forma más sutil, va a ser una forma más, que al fin y al cabo va a ser más útil para los británicos. Porque claro, una colonia es cara, ¿no? Porque vos tenés que mantener el funcionariado, tenés que mantener los sueldos, los militares, hay revueltas. Vamos a hacer una dominación. Los británicos empiezan a diseñar que sea invisible. Entonces, en gran medida, Gran Bretaña va a jugar la carta de la emancipación de Sudamérica, es decir, que nos liberemos de España. ¿Pero para qué? Para caer bajo la dominación de ellos. Entonces, los británicos van a tener mucho cuidado en que después de la emancipación no se logre lo que quería San Martín, Bolívar, Monteagudo, Artigas, que era establecer de los territorios liberados una patria grande, o dos, tres grandes patrias grandes, confederadas entre sí, unidas entre sí. ¿Y los británicos qué van a hacer con eso? Lo van a dividir, van a jugar muy fuerte para dividirlo. Y lo van a lograr. Porque es como dice la frase, ¿no?, que circula, dice, si vos dividís, reinás, ¿no? Entonces eso hizo Inglaterra. Divide y reinará, pensó Inglaterra y nos dividió. En 20 países nos dividió. 20 países chiquitos, que claro, como somos pequeños tenemos menos poder. Y cada país se va a empezar a incorporar al mercado mundial a partir de producir algún producto. ¿Algún producto para qué? Para la industrialización de Inglaterra. Entonces va a haber países que solo vamos a hacer materia prima, productos primarios, ¿no? Nosotros carne, cereales, Chile el cobre, Ecuador la banana, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hacer productos desarrollados. Y nosotros sabemos que si nosotros no somos un país industrializado, somos un país dependiente, que dependemos de otro. Vendemos productos que tienen menor valor agregado de los que compramos, ¿no? Entonces sale más plata del país de la que entra, digamos, por lo menos en ese aspecto. Entonces tenemos un problema ahí para el pueblo, porque acá hay algunos que se benefician. ¿Quiénes son? Los que tienen las tierras en la Argentina, la oligarquía terrateniente, la clase que ha dominado este país en gran parte, en la mayor parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, claro, esa oligarquía se beneficia y se da una vida de lujos y placeres. Entonces, mientras el pueblo no tiene empleo, porque no hay industria, mientras el pueblo, como no tiene empleo, no tiene dinero, digo, le cuesta llegar a fin de mes, tiene hambre, etc., ¿no? Los que trabajan largas horas, sin ninguna protección, ¿no? Trabajan 14, 15, 16, 18 horas, sin ningún tipo de protección, ¿no? Sin ningún tipo de derecho. Mientras la mayor parte del pueblo vive así, la oligarquía se da una vida de lujos y placeres, ¿no? Se van a Mar del Plata, el momento era como lo más era ir a Mar del Plata, ¿no? Lo más top sería, ¿sí? ¿Te dicen? Se van a Europa, como la mitad del año se alquilan, se construyen palacios, ¿no? Como la monarquía europea se construyen palacios, ¿no?, etcétera, etcétera. Es decir, la oligarquía se da una vida de lujos y placeres mientras el pueblo está hambriado, ¿no?
¿Todo por qué? Por establecer una relación de sumisión con Gran Bretaña. Pero insisto, esa relación de sumisión es una sumisión indirecta. Porque nosotros vamos a ser dependientes, pero indirectamente, es decir, vamos a ser dependientes por la economía. Nuestra estructura económica no va a responder a nuestro interés, sino va a responder al interés extranjero, al interés ajeno a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una economía que responde al interés de Inglaterra y después también se va a sumar a Estados Unidos, a alguno que otro país. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros producimos riqueza, pero esa riqueza se va al extranjero. Y no la disfrutamos acá, sino la disfrutan en otro lado. Esto lo explicaba un tipo que era el maestro de Jaureche, que se llamaba Manuel Ortiz Pereira. Decía, la Argentina es un país rico, decía, es un país en el que llueve mucha riqueza. Claro, Argentina produce su riqueza, pero alguien sobre Argentina puso un techo. Entonces esa lluvia de riqueza, no nos mojamos, la mayor parte de los argentinos no nos mojamos con esa riqueza. Y los techos vieron que tienen desagües. Un desagüe va a Europa y otros a Estados Unidos. Nuestra riqueza, fruto de la estructura económica dependiente, se va al extranjero, ¿no? Como dice Atahualpa Yupanqui, ¿no? Algo así como las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Claro, acá solo quedan las penas, queda la miseria, pero el dinero lo disfruta en otro lugar. Entonces esa dominación es una dominación invisible, dice Scalabrini Ortiz, que nosotros también revisamos. Es invisible, nosotros no la vemos, porque si fuéramos una colonia directamente, tendríamos un ejército aquí y es muy evidente. Vos tenés el ejército, tu bandera no es la que flamea, la del país que te ocupó. Pero acá no. Acá nosotros tenemos nuestra bandera, tenemos nuestro himno, tenemos nuestra carapela, tenemos nuestras fiestas patrias, tenemos una selección de fútbol que juega, mejor, peor, juega fútbol, ¿no? Parece que somos un país plenamente soberano, pero la realidad dista de que seamos un país plenamente soberano, porque somos un país dependiente. Entonces muchas de nuestras decisiones se toman no en función de los intereses nacionales, de los intereses populares, sino en función de los intereses extranjeros, en función de los intereses de otros o de las minorías oligárquicas aquí en el país. Siempre puede ser mi colonia. Tal cual, sería como una semicolonia, como dice el compañero, una colonia informal de Gran Bretaña. Terrible, ¿no? Porque claro, ¿quién podría pensar hoy a esta altura, después de casi 3 años de gobierno, que el gobierno de Mauricio Macri gobierna a favor de los intereses nacionales? Realmente, nadie podía pensar, creo, ya a esta altura, ¿no? Uno ve el acuerdo que hace con el Fondo Monetario Internacional, Fondo Monetario que surge en la época de Perón, ¿no? Pero Perón se niega a entrar al Fondo Monetario Internacional. Porque dice, claro, es hijo putativo del imperialismo norteamericano, una cosa por el estilo, dice Perón. Y dice, claro, no es un organismo para que nosotros nos desarrollemos, vayamos bien, es un mecanismo para encadenarnos. Entonces dice, yo antes de firmar un empréstito, dice Perón, me corto una mano. Y así fue, porque claro, durante los 10 años de gobierno, primer y segundo gobierno, que el segundo queda inconcluso por el golpe de Estado, la Argentina no se endeuda. En el año 47, a un año del gobierno de Perón, Perón salda su deuda. Entonces la deuda externa argentina 0. Y Perón se va porque el 16 de junio tiran las bombas en la plaza y en septiembre hacen el golpe de Estado. Y la deuda externa 0. Pero claro, viene un economista, Previch, se llamaba, y dice, bueno, la Argentina está en una crisis terminal, dice. Perón nos dejó un país en crisis terminal, estamos como a punto del abismo, por lo cual necesitamos plata. ¿Y quién nos puede prestar plata? El FMI, el Banco Mundial. Este no se quiso incorporar. Nosotros, entonces el gobierno de Aramburu, ¿no? El que fusiló también argentinos, si mal no recuerdo, 5 son de Florencio Varela, de los 27 que fusilan el 9 de junio del 56. Aramburu dice, vamos a pedir al Fondo Monetario Internacional, al FMI, también al Club de París, etcétera, etcétera. Pero nos empezamos a endeudar, ¿no? Ahí nos empezamos a endeudar. Empezamos a someternos a la política también del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Y claro, vos cuando debes dinero, sos más dependiente todavía. Y encima vieron cómo es la deuda, porque vos pagás los intereses de la deuda, pero no pagás el capital. Entonces vos pagás, pero cada vez debes más.
Imagínense si Argentina en el año 83, cuando salimos de la última dictadura militar, la última dictadura se endeudó, multiplicó por 6 la deuda. Debíamos 47.000 millones de dólares. Hoy debemos, más o menos, 200.000 millones de dólares. Es decir, debemos 150.000 millones de dólares más que lo que debíamos en el 83. Pero ¿cuánto dinero pagó Argentina en concepto de deuda externa? Pagó aproximadamente 450.000 millones de dólares. Es decir, debíamos 47, debemos 200.000, pero pagamos en el medio 450.000. Uno dice, evidentemente ese esquema no nos conviene, porque un montón de nuestro dinero se va al extranjero y lo disfrutan en otro lugar, como le decía, ¿no? Mecanismo de la dependencia, como decía el techo que hace que no nos mojemos. Claro, hay mucha riqueza en la Argentina, pero nosotros que vivimos en el conurbano lo vemos claramente que, claro, como decía este tipo Manuel Ortiz Pereira, la mayor parte de los argentinos no se moja. Pero claro, estos tipos que nosotros revisamos se preguntan ¿cómo puede ser que haya esta dominación, este nivel de saqueo, ¿no? Es lo que uno se pregunta hace por lo menos de estos 3 años, ¿no? Es decir, ¿qué nivel de saqueo? ¿No? Hoy veía que las empresas de gas, ¿no? Que ahora van a aumentar 35% más allá de lo que ya aumentaron, dice que claro, que como por el tipo de cambio, que la devaluación, que parece que dice que le perjudicó, así dicen, ¿no? Entonces van a cobrar un impuesto en la boleta que nosotros le vamos a tener que pagar a la empresa encima de todo lo que vienen subiendo, ¿no? Le vamos a tener que pagar más. ¿Cómo este nivel de saqueo? Estos tipos se preguntan eso, porque acá no hay nadie que nos está